Presentando el parcial de competencia para la Cátedra de Entrenamiento Deportivo a cargo del Dr. Jorge García. Mi análisis de competencia se ha hecho sobre el plantel superior del Club Hurones Rugby, quien en el año 2018, desde el mes de marzo, ha disputado el torneo clasificatorio al regional, del cual ha resultado campeón y por lo tanto clasificado al torneo de integración Córdoba Andina. La Unión Andina para este regional tiene asignadas 4 plazas. Los clasificados jugarán un torneo con 4 equipos de Córdoba en partidos ida y vuelta, todos contra todos, concluyendo en una final única entre el primero y el segundo mejor clasificado, disputándose dicho torneo desde el mes de julio hasta fines de noviembre. Para el año 2019, el campeón de dicho torneo regional ascenderá y jugará en el top 9 de la Unión Cordobesa. Por lo tanto, en el corriente año, el Club Hurones ha disputado el torneo clasificatorio, el cual para la integración, el cual estuvo conformado por 7 equipos en total, 3 de la provincia de Catamarca y 4 de la provincia de La Rioja, y se encuentra disputando el torneo ascenso Super 8 entre las uniones andina y cordobesa. El torneo clasificatorio se rige por las disposiciones de la Reglamentación General de Competencias aprobada por la UAR y es un torneo de modalidad todos contra todos, ida y vuelta, siendo los mejores 4 clasificados en la tabla quienes acceden a las plazas para jugar el torneo de integración, mientras que los 3 del fondo de la tabla, o peores clasificados, perdón, son los que juegan el torneo de reubicación con los equipos de la zona de desarrollo de la Unión Andina. Aquí vemos el calendario de competencias de pretemporada y el torneo clasificatorio a la integración. Vemos que en la tercera semana de febrero y en la primera semana de marzo el club ha disputado 2 amistosos con la Querencia de Tucumán y la Tablada de Córdoba a manera de preparación para el torneo clasificatorio, constando del mismo de 12 competiciones. En cuanto a la clasificación de los rivales según la valoración del técnico, a todos se los consideraba como ganables, ya sea en condición de local o visitante. Últimos antecedentes. En el torneo anual 2016, el Club Hurones Rugby disputó la final del campeonato contra Catamarca Rugby, en el cual resultó derrotado en tiempo extra, obteniendo el subcampeonato y clasificando de igual manera al torneo de integración Andina Cordobesa 2017. En el torneo anual 2017, el Club Hurones Rugby resultó penúltimo y tuvo que disputar la permanencia de la categoría imponiéndose ante Crar de La Rioja, lo cual le permitió mantener la categoría en la zona de campeonato de la Unión Andina. Aquí vemos el fixture para el torneo clasificatorio. Los resultados, vemos que el club debuta con una victoria ante Teros en condición de local, en la fecha 2K ante Chelcos, y a partir de la fecha 3 y hasta la última fecha obtuvo victorias consecutivas, lo cual le permitió resultar campeón. Aquí vemos un resumen del desempeño en el campeonato clasificatorio. Vemos que el equipo ha resultado campeón disputando 12 partidos, 11 ganados y 1 perdido, convirtiendo 550 puntos y recibiendo 264 en contra, con un promedio de puntos convertidos por partido de 45,8 y con un promedio de 22 puntos recibidos por partido. De forma que el club ha clasificado al torneo de integración andina cordobesa Super 8. Aquí presentamos la reglamentación de dicho campeonato, el cual consta de 4 equipos de Córdoba y 4 de la Unión Andina, en una modalidad de todos contra todos, ida y vuelta, siendo el primero y el segundo mejor clasificados quienes disputan una final única por el ascenso al top 9 de la Unión Cordobesa, siendo la localía sorteada por Lotería Nacional. Aquí vemos el calendario de competencia del torneo de integración. Vemos que se disputa desde la tercera semana de julio hasta la primera semana de noviembre, disputándose la final la tercera semana de noviembre, con un número de competiciones de 15, planteándose el objetivo de campeonar y ascender al torneo regular cordobés. El club ha clasificado a los rivales en directos, los cuales se encuentran los equipos de la Unión Cordobesa, entre los cuales están Córdoba Rugby, San Martín de Villa María y Carlos Paz como rivales más fuertes, y Altagracia como un rival un poco más débil, al igual que los equipos de la Unión Andina, los cuales se los consideraba rivales más débiles a los cuales había que vencer para lograr los objetivos. Últimos antecedentes. En el año 2014, el Club Hurones Rugby consigue el título derrotando en la final a San Martín de Villa María. En el año 2015, 2016 y 2017, el Club Hurones perdió en las semifinales de dicho torneo en manos de San Martín de Villa María, quien en el año 2015 y 2016
pierde la final con Córdoba Rugby y en el año 2017 derrota a Carlos Paz adjudicándose el título. Aquí vemos el fixture del torneo de integración, vemos los resultados. El club debutó con una derrota ante Carlos Paz, obtuvo 6 victorias consecutivas, mencionándose como importantes las victorias ante Córdoba Rugby y San Martín en condiciones de local en la primera ronda, mientras que en la segunda tuvo un desempeño un poco más flojo, con algunos traspiés, sobre todo de visitante, pero de todas maneras alcanzando la final ante Córdoba Rugby, la cual se disputará el 17 de noviembre. Aquí vemos un resumen del desempeño en el torneo de integración. Vemos que en la primera ronda el Club Hurones terminó puntero a 4 puntos de Córdoba Rugby. En la segunda vuelta el equipo terminó segundo en la tabla de posiciones, logrando acceder a la final detrás de Córdoba Rugby y por delante de Carlos Paz. Vemos que terminó segundo jugando 14 partidos, de los cuales ganó 11, perdió 3, convirtiéndose 629 puntos, recibiendo 368, con un promedio de puntos convertidos por partidos de 44,9 y de 26,2 promedio de puntos recibidos por partido. Pasamos al análisis de los factores que condicionan el rendimiento en este deporte y podemos mencionar los factores físicos, la preparación física general, las capacidades condicionales de base sobre todo, la preparación física específica en lo que hace a la capacidad de resolución de situaciones de juego de manera idónea, los factores psicológicos como la motivación, la predisposición a los desafíos, la concentración, los factores materiales como la indumentaria, el terreno, sobre todo mencionando que el terreno en el Club Hurones es un terreno más duro. La indumentaria, podemos mencionar que el club da ventaja, sobre todo en esta época del año, jugando con equipamiento negro por las elevadas temperaturas. Los factores climáticos los mencionamos como la temperatura, el viento y la humedad, y factores técnico-tácticos como el afianzamiento del sistema de juego y la calidad técnica de las destrezas. En cuanto al análisis praxeológico, no pude conseguir un video completo de algún partido del Club Hurones, a pesar de haber recurrido a los medios de prensa de la provincia, por lo que he realizado un análisis praxeológico de la última fecha de los Pumas en el Championship frente a los Wallabies. El instrumento de recolección de datos es una macro en la que he diseñado a través de la planilla de cálculos Excel con botones para recolección de las estadísticas. Análisis estadístico del primer tiempo. Vemos que en el resultado parcial Argentina terminó 31-7. Podemos mencionar que tuvo un gran control de la pelota y lo vemos reflejado en la cantidad de pases, comparando con Australia. Los racks en posesión vemos que fue muy efectivo también. Y los tackles, podemos mencionar que Australia ha tacleado mucho más que la Argentina en el primer tiempo. En cuanto a las formaciones fijas, podemos mencionar los lines como 7 ganados por parte de la Argentina, teniéndolos a favor, obteniendo 2 pérdidas, mientras que el equipo australiano tuvo solamente 1. En scrums están iguales y en penales concedidos, Australia ha concedido 6, mientras que Argentina 4. Vemos el análisis del segundo tiempo en el cual se invierten totalmente los roles y vemos que pasa a tener el control de la pelota Australia, lo vemos reflejado en los pases. También en los tackles vemos que Argentina ha tacleado en mayor medida que Australia, también convirtiendo mucho más no-cons. Y en las formaciones fijas también podemos mencionar que Argentina tuvo 7 lines a favor, de los cuales ha perdido 1, mientras que Australia tuvo 8 y no ha perdido ninguno. Vemos en los scrums que tuvo mucho más la posesión Australia, de los cuales en las disputas los ha ganado todos, no ha perdido ninguna pelota. Y en los penales concedidos vemos que Argentina concede 7, mientras Australia concede solamente 3. Y en el análisis estadístico total, en el resultado final, vemos que Australia se impone a Argentina dando vuelta el partido. Vemos que ha manejado en mayor medida la pelota, 162 pases contra 138, que eso puede ser un indicador. Los tackles, ha tacleado más,
pero se ha involucrado en menor cantidad de veces en el rack, también concediendo mayor cantidad de knock-ons el equipo argentino. Al igual que en los penales, vemos que Australia solamente ha concedido 7, mientras que Argentina ha concedido 11. Este fue mi análisis praxeológico y